bienvenidos. Ya me presentaron, mi nombre es Marcelo. Lo que vamos a tratar de ver hoy o a dilucidar es básicamente cómo se arma un precio de exportación. Básicamente utilizando los principales elementos que tenemos en el comercio internacional al momento de hablar de cotizaciones internacionales, que son los términos de comercio internacional, en principio los denominados Incoterms, y a partir de entender qué son estas cláusulas, desarrollar básicamente el costo de exportación en valores FOB u FCA. Nosotros vamos en una próxima instancia a dar un segundo curso de costo de exportación avanzado para quienes hayan tenido la oportunidad de realizar esta primera instancia, porque en principio lo que quiero mostrar es la estructura del costo y a partir de entender la estructura del costo uno puede ir agregando diferentes conceptos. Si bien cuando hablamos en cuestiones de costo, de costos y precios de exportación, vamos a considerar lo que son costos económicos, costos financieros, costos de oportunidad, pero no vamos a hacer ahora un desarrollo preciso de lo que es un costo económico, lo que es un costo financiero, de cómo tomás el costo financiero, si lo tomás por medio de un sistema de costo de oportunidad. Eso lo que vamos a hablar es en una segunda instancia. En una primera instancia quiero que se entienda la relación de lo que son los costos en dinero y los costos en porcentaje sobre bases imponibles que uno tiene que tener en cuenta en un costo de exportación. Bueno, vamos a comenzar primero con algunos conceptos, ¿sí? Lo que es condición de venta y lo que son Incoterms. Esto es importante por el hecho de tener claro no solamente quién realiza la cotización, sino del otro lado quien recibe esa cotización, qué valores están incluidos en un precio y qué valores no están incluidos en ese precio. O sea, quien compra es importante que tenga claro qué está incluido en el precio que yo le estoy pasando para saber qué tiene que incluir él y finalmente saber a qué precio le llega el producto. El segundo punto es el cálculo FOB o FCA. Es importante que nosotros tengamos en cuenta este punto para, en principio, calcular por medio de una fórmula el valor FOB o FCA y luego de calcular el valor FOB o FCA, calcular valores FR, incluirle fletes internacionales, seguros internacionales, etc. ¿Por qué? Porque es importante primero calcular el valor FOB. A ver, cuando yo hablo de valor FOB o FCA, son valores iguales, ¿sí? Así que a partir de ahora yo voy a nombrar solo el valor FOB, pero sepan que ese mismo valor puede ser FCA. ¿Por qué es importante calcular este valor FOB? Porque sobre el valor FOB recaen los tributos, las denominadas retenciones a la exportación y la devolución de los reintegros impositivos. Entonces, primero hay que calcular los valores FOB por esta cuestión. Yo no puedo poner en un cálculo un flete internacional porque estaría recayendo el tributo de exportación sobre un valor CFR y eso sería incorrecto porque las bases imponibles para la exportación son los valores FOB u FCA. El tercer punto y el cuarto punto que dice costos ex ante expresados en dinero y expresados en porcentaje sobre FOB. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué digo ex ante? Porque en realidad yo en principio lo que voy a hacer es calcular mi precio FOB de exportación, por ejemplo, para enviar una cotización. Entonces yo tengo que hacer una distinción de lo que son costos expresados en dinero, supongamos, un gasto portuario, un gasto de terminal, un round trip, o sea, lo que me sale retirar un contenedor vacío y entregar un contenedor lleno. Entonces, esos son valores en dinero. Lo que me cobra un depósito fiscal son valores en dinero. Yo tengo claro que es un valor, en principio, en dinero. Pero después tengo costos que son expresados en porcentajes sobre FOB.
Vuelvo a repetir, ¿por qué es un porcentaje sobre FOB? Porque es un porcentaje sobre base imponible. Entonces, ahí entraría la comisión del despachante de aduana. ¿Sí? Un 1%, un 0,5%. En una exportación es un 1% o un 0,5% sobre el valor FOB, ¿sí? Sobre la base imponible. Entonces, en principio hay que separar lo que es el dinero y lo que son gastos en porcentaje sobre FOB. Bien. Veamos esto. Es importante cuando uno comienza a hablar de costos, tiene que hablar necesariamente de los Incoterms. En principio los Incoterms tienen diferentes funciones, pero lo que nos interesa a nosotros en esta instancia es esta función que es definir el alcance del precio de exportación. O sea, define el alcance del precio en general. Veamos acá. A ver, ¿qué tienen ustedes acá en esta filmina? Esto que yo estoy señalando acá es lo que es la logística internacional, o sea, todos los aspectos que tienen que ver desde la salida de la mercadería desde la planta del exportador hasta la llegada de esa mercadería a la planta del importador. O sea, toda la instancia logística. Tenés esta instancia que es el mercado de origen, donde tenés la planta del exportador, ¿sí? Los gastos de despacho, la carga al medio de transporte interno, el medio de transporte interno, la aduana de origen, el puerto de origen, los fletes internacionales, el puerto de destino, la aduana de destino, el flete interno en destino y el importador. Muy bien. ¿Qué tenés? Tenés 4 grandes grupos de cláusulas, las cláusulas C, las cláusulas F, las cláusulas C y las cláusulas D. ¿Qué significa esto? Si vos vas a vender en una cláusula E, que la única que existe es ex-work, significa que vos vas a incluir todos los gastos. Ahora la vamos a ver cada una de forma particular. Pero vos en la cláusula E, el exportador, como les dice acá abajo, el exportador o quien vende, vende en la puerta de su fábrica y el importador es el encargado de realizar todas las tareas hasta llevar esa mercadería a su planta en destino. Por lo tanto, el exportador hace poco y el importador es el que maneja toda el área logística, o sea, realiza la exportación en el mercado de origen, el flete internacional, trayéndola a su lugar de destino. En cambio, quien vende en una cláusula D, el vendedor es el que lleva la mercadería a destino y el importador es quien espera en su mercado. O sea, es el otro extremo. Entre medio tenés la cláusula F, que alcanzan precio hasta esta instancia, o sea, la instancia de los mercados de origen, y las cláusulas C, que van con los costos hasta los mercados de destino. Acá ustedes tienen a modo de ejemplo las diferentes cláusulas, pero vamos a ver rápidamente cada una de las mismas. A ver, vamos a comenzar en esta instancia, acá abajo. ¿Qué significa que una cláusula sea ex-work? Que va a alcanzar todos los costos hasta que la mercadería se encuentre en la puerta de la fábrica del exportador. ¿Sí? La única diferencia que hay entre una mercadería que se vende en el mercado interno y una que se vende ex-work en el mercado internacional es que en la cláusula ex-work tenés que tener incluida los gastos relacionados a los embalajes de exportación de acuerdo a lo que solicita el importador. A ver, no sé si me están escuchando bien, sería importante tener el feedback, si me pueden escuchar y si se ven bien los gráficos del PowerPoint. Bien, una cláusula FAS significa Free Alongside Ship o libre al costado del buque. Va a alcanzar todos los gastos hasta que la mercadería se encuentre en esta instancia. Al costado del buque, incluidos los gastos de la terminal en origen, o sea, la terminal acá en Argentina. La cláusula FOB, a diferencia de la FAS, lo que va a incluir es el gasto de carga, o sea, al buque, en el puerto de origen. La cláusula CFR, que es Cost and Freight, o costo y flete, significa que
a la cláusula FOB le voy a tener que sumar el costo de un flete internacional. ¿Bien? Y si yo le sumo a ese costo del flete internacional un seguro que cubra esa travesía internacional, estoy hablando de una cláusula SIF que significa costo, seguro y flete. O sea, veamos, a modo de resumen de estas últimas cláusulas. FAS es la mercadería colocada al costado del buque. Si yo le sumo el gasto de carga al buque, es FOB. Si a FOB le sumo el gasto de un flete internacional hasta el puerto de destino, es una cláusula CFR. Si le sumo a la cláusula CFR el costo de un seguro de transporte, es una cláusula SIF, que es costo, seguro y flete. Muy bien, ahí vimos la cláusula E, la cláusula F y las cláusulas C. Las cláusulas D, DAT, ¿sí? DAT significa Delivery at Terminal o entregado en terminal, y en esta instancia lo que se va a agregar son los gastos de terminal en el puerto de destino, o sea, la carga colocada en la terminal, en el puerto de destino, incluidos los gastos de terminal en destino. Muy bien. DAP, que es entregado en plaza, significa que yo puedo dejar la mercadería en cualquier lugar de la plaza de destino, pero no voy a incluir, fíjense acá cómo se corta la línea de DAP, no voy a incluir la carga tributaria de importación. Si el importador quiere que yo le incluya estos costos tributarios de importación, entonces ya no va a ser DAP, sino que va a ser DDP, que significa Delivery Duty Pay, o sea, entregado con derechos de importación incluidos, con derechos de importación pago. Entonces, fíjense que en principio uno lo que tiene que considerar es cuál es la cláusula que va a vender. ¿De dónde surge cuál es la cláusula que va a vender? De la instancia de negociación que ustedes tengan con el importador. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué estas tres cláusulas que están acá están separadas? Porque así como recién les expliqué, FAS más gastos de carga FOB, más gastos de flete internacional SFR, más gastos de seguro internacional SIF, acá le puedo decir, FCA es similar, recién lo hablamos, a FOB, por eso son bases imponibles, pero, a ver, FOB en los Incoterm 2010, que fue la última actualización, se utiliza, ¿sí?, para mercadería a granel, mientras que FCA la podés utilizar para el resto de los transportes. O sea, si vas a trabajar con contenedores, te aconsejan que empeces a utilizar FCA, o si vas a trabajar con camiones, lo que utilices FCA. Entonces, así como les dije, FOB incluye los costos hasta que la mercadería se encuentra sobre el buque en el puerto de origen, FCA incluye los costos hasta que la mercadería se ha entregado al transporte principal, o sea, al transporte internacional. Puede ser un camión, que ustedes carguen ese camión en su planta si tienen la planta habilitada, o carguen ese camión en un depósito fiscal, o carguen ese camión en frontera. Entonces, lo que te da la posibilidad de FCA es que tengas incluido todos los costos hasta entregar esa mercadería al transporte principal vuelvo a repetir, en planta, en un depósito fiscal o en frontera o en un lugar intermedio, ¿no? Si a FCA nosotros le agregamos el costo del flete internacional, es CPT, o sea, Carriers Paid to, transporte pagado hasta. Y si le agregamos a ese costo de flete internacional el costo de una póliza que cubra la travesía internacional, estamos hablando de CIP, que es Cost and Insurance Paid to, o sea, transporte y seguro pagado hasta. Muy bien. Es importante, entonces, que ustedes tengan claro cuál es la cláusula que van a utilizar. Siempre que uno habla de los Incoterm, siempre surge la misma pregunta, que es, ¿qué conviene vender más? La realidad, eso depende de algunos factores. Si uno tiene experiencia exportadora,
va a vender FOB o CFR o CIF o DAT en función a los costos de los prestadores de servicio. O sea, ¿tengo experiencia exportadora? A mí me da lo mismo vender FOB que vender una cláusula C o vender una cláusula D. Si el flete internacional contratado desde Argentina tiene un costo menor al flete que el importador podría contratar en el exterior, voy a vender una cláusula C, incluyendo el costo, pagando el transporte acá en Argentina e incluyéndolo al precio. En cambio, si ese flete internacional tiene un valor más económico en destino, ¿qué va a suceder? Voy a vender FOB y ese flete internacional lo va a contratar el importador en el mercado de destino. También hay una cuestión de espalda financiera. Si yo voy a vender financiando a 30 y 60 días, no es lo mismo financiar un valor FOB que financiar un valor CFR. Entonces, hay algunas cuestiones que te llevan en la instancia de negociación a que uno pueda pretender vender una cláusula una cláusula F o C, ¿sí?, en función a algunas de estas variables. Bien, ahí lo que tienen en esta filmina son cada una de las cláusulas con su traducción. Ya no vale la pena hacer demasiado hincapié en la misma. Bien, y acá está lo que yo les decía de las bases imponibles. Ustedes lo que pueden ver es las bases imponibles. Prestemos atención a esto. Para exportación las bases imponibles van a ser FOB, si es una vía acuática granel, o FCA si son otros medios de transporte. ¿Qué es esto? Vuelvo a repetir. Que sea base imponible. Por ejemplo, si yo tengo una retención de exportación del 10%, ese 10% va a ser sobre el valor FOB, independientemente de que yo venda un CFR, un CIF o un DAT. A ver, eso es importante. La condición de venta puede coincidir con la base imponible o no. Si yo vendo FOB, me va a coincidir mi condición de venta con mi base imponible. Pero si yo vendo CFR porque me conviene contratar el flete acá en Argentina porque está más económico, no significa que a mí me van a aplicar la retención de exportación sobre CFR. No, no cambia la base imponible. Yo vendo CFR, que esa es mi condición de venta, pero a mí las retenciones de exportación y los reintegros impositivos siguen recayendo sobre FOB o FCA. Entonces, es importante estos conceptos. Entonces, para exportación, estas serán las bases imponibles. Si yo quiero importar un producto, los derechos de importación, vamos a suponer un derecho de importación del 15%, ¿sobre qué va a recaer? Sobre los valores CIF o CIP, ¿sí?, dependiendo si es granel o es otro medio de transporte. Muy bien. Vamos a la siguiente filmina y vamos a comenzar ya directamente sobre el cálculo del precio de exportación. Ya contesté esto. ¿Por qué es base imponible? A ver, ¿por qué calcular primero FOB o FCA? Y la respuesta es, ya lo dijimos, porque es la base imponible de exportación. Después que yo calcule FOB, vamos a suponer, llegamos a un acuerdo que voy a vender CFR, a ese FOB le sumo un flete internacional. Voy a vender CIF, a ese FOB le sumo un flete internacional y un seguro de transporte internacional. Vendo DAT, a ese FOB le sumo un flete, un seguro internacional y un gasto de terminal en el mercado de destino. Bien, por eso acá les pongo, primero calculen FOB y luego se llega a las otras cláusulas. Bien, la mejor forma de entender cómo se llega a una fórmula es con un ejemplo, como yo le puse ahí, un cálculo simple. Vamos a suponer que solamente tenemos estos conceptos para calcular un valor FOB de exportación. Vamos a suponer que el costo de producción fue de 10.000 pesos, no importa en esta instancia la moneda, ¿sí? 10.000 pesos o 10.000 dólares o la moneda que ustedes crean conveniente. Tienen un flete interno hasta el puerto de 1.000 pesos
y tienen un gasto de terminal de 1.000 pesos también. Y tienen una retención de exportación del 10%. Entonces, tienen 4 conceptos. 3 conceptos que son en dinero, 10.000, 1.000 y 1.000, y un concepto que es en porcentaje sobre FOB. Muy bien. Veamos ahora. Ya tenemos claro que ese valor FOB va a incluir ¿qué? Todos los gastos hasta que la mercadería se encuentre sobre el buque en el puerto de origen. O sea, este segmento, los costos que están dentro de este segmento van a incluir el valor FOB de exportación. Muy bien, veamos ahora. Yo rápidamente podría decir, mínimamente el valor FOB de exportación va a ser de 12.000. ¿Por qué? 10.000 más 1.000 más 1.000. ¿Sí? Pero ¿qué me está faltando? Ese 10% de retenciones. Volvemos a un concepto que hablamos hace 2 minutos atrás. Ese 10% de retenciones de exportación, ¿sobre qué recaía? Sobre la base imponible. O sea, este 10% recae sobre el valor FOB de exportación. Entonces, ¿cómo es esto? Si esto es el segmento FOB, todo lo que ustedes ven en blanco ahí, y este pedacito del segmento corresponde al 10% de FOB, o sea, al 10% de este segmento, entonces lo que resta, ¿sí? Lo que resta de este segmento más este segmento, ¿qué va a ser? El 90%. ¿Sí? Por favor, ahí me gustaría tener feedback acá en el chat si eso se entiende. O sea, esta partecita es el 10% y esta partecita más esta es el 90%. Por lo tanto, muy sencillo, ¿sí? Una herramienta que aprendimos en 7º grado, que era la regla de 3 simple. Entonces, yo digo sí. A ver. Si este pedacito es el 10% y este más este, que me implican 12.000 pesos, es el 90%, hacemos una simple regla de 3. Si el 90% son 12.000 pesos, el 100% es X. Entonces, 12.000 por 100 dividido 90. Y ahí tenemos X, que es 13.333,33. ¿Qué serían esos 13.000? El valor FOB o FCA. Y esa es la fórmula de un costo de exportación. Sencilla, pero ese es el origen de la fórmula del costo de exportación que hace algunos años nos enseñó el contador Fratalocci, y quienes habrán leído algo de comercio internacional saben de quién les hablo. Entonces, ese es el origen de cómo se calcula el costo de exportación. Pero no nos vamos a quedar simplemente con esta cuestión. A ver, calculamos un costo de exportación mediante una regla de 3. Ahora les presento en esta instancia la fórmula sencilla de un costo de exportación. Todos los gastos que son en dinero en el numerador, dividido 1 menos los gastos en porcentaje, al tanto por 1, porque si no es al tanto por 1, acá tendría que ser 100 menos gastos en porcentaje. Entonces, fíjense que si yo aplico esta fórmula, llegamos al mismo resultado que la regla de 3. A ver, vamos a hacer el cálculo con los mismos datos. FOB es igual a 12.000, que eran los valores que teníamos en dinero, sobre 1 menos el 10% al tanto por 1. ¿A qué valor llegamos? Al mismo valor, a 13.333,33. Entonces, a ver, según la regla de 3, habíamos llegado a estos valores. Si nosotros 12.000 por 100 sobre 90, si simplificamos el 100 y dividimos 90 por 100, nos queda perfectamente lo que teníamos anteriormente en la fórmula de exportación. O sea,
Acá llegamos por la regla de 3 y acá llegamos al concepto de la fórmula. Entonces, el objetivo de esta comparación es no se queden con las fórmulas que encuentran de un cálculo de costo de exportación, sino vamos un poquito más allá para enterarnos de cómo llegaron a estos valores de exportación. Seguramente estas son obviedades para algunos contadores que estoy viendo que están en el chat, pero para quienes nunca han visto un costo de exportación o no han visto la formación de, más que un costo, un precio de exportación, me parece que es importante hacer estas aclaraciones. Muy bien. Ahora nos vamos a manejar con la fórmula. Entonces, esto es lo que dijimos, todos los gastos en dinero en el numerador, todos los gastos en porcentaje en el denominador. Ahora sí, muy sencillo. Todos los gastos que a mí se me vayan agregando en dinero, vuelvo a repetir, como podrían ser los gastos de terminales, los gastos de depósito fiscal, los gastos por demora, los gastos de el round trip, o sea, el retiro del vacío, llenado y entregado a la terminal, que son gastos y cotizaciones en dinero. ¿Qué voy a hacer? Los voy a ir sumando y colocando en el numerador. El despachante me pasó ahora un 1%. Tengo un gasto bancario del 0,5% sobre FOB. Tengo una retención del 10%. Listo, tengo un 10% de retención de exportación. Más uno, dijimos, de despachante, 11%. Más el 0,5% de un gasto bancario. Entonces, estoy teniendo un 11,5%. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a poner 1 menos 0,115, digamos, ¿sí? Que es el 11,5%. Bien, entonces voy agregando los gastos en dinero en el numerador, voy agregando los gastos en porcentaje en el denominador. Muy bien. Vamos a agregar un nuevo concepto. Vamos a agregar el concepto de reintegros impositivos. Muy bien. Yo no sé, chicos, si ustedes me pueden ir avisando con respecto al tiempo, ¿no? ¿Bien? Lo primero que hay que entender que es un reintegro impositivo y por qué ese reintegro impositivo afecta el precio de exportación. Veamos esto. Existe una organización a nivel mundial que es la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué dice la Organización Mundial de Comercio? Que ningún producto de exportación tiene que incluir dentro de sus costos conceptos que provengan de impuestos interiores, o sea, de impuestos nacionales. ¿Qué está diciendo? No tiene la culpa un comprador español nuestro de la carga tributaria argentina. Pero eso es para todo el mundo. Como nosotros, si importáramos un producto de Uruguay, nosotros no tenemos la culpa de la carga tributaria uruguaya. Es una forma de decirlo. Entonces, un producto de exportación tiene que salir limpio de una carga tributaria que se aplique en el país. Muy bien. Entonces, bajo este paraguas hay dos conceptos importantes. Un concepto es la devolución de IVA y otro concepto son los reintegros impositivos. A ver, vamos a suponer que mi producto de exportación son billeteras, ¿sí? Cuando yo voy y compro el cuero a 100 y pago 100 pesos de cuero más 21 pesos de IVA. Muy bien, si yo esa billetera la vendo en el mercado interno a 200 pesos, ¿qué voy a hacer? Voy a cobrar 200 pesos más el 21% de IVA, que es 42 pesos. A fin de mes, ¿qué voy a hacer? 42 pesos de débito fiscal menos 21 pesos de crédito fiscal de la compra del cuero son 21 pesos. Esos 21 pesos voy y se los pago al Estado. Eso es en el mercado interno. Vamos a suponer que esta billetera ahora fue al mercado internacional. Compro el cuero, le pago 100 pesos más 21 pesos de IVA
y lo exporto. Yo no puedo cargar en el costo de exportación 100 pesos y 21 pesos. No, cargo 100 pesos y esos 21 pesos pido la devolución al Estado, que se me devuelvan esos 21 pesos de crédito fiscal. ¿Por qué? Por el paraguas que yo le decía de la OMC. No puede salir ese producto cargado de un impuesto interior. Muy bien. Pero el IVA no es el único concepto, de impuestos interiores. Hay otros impuestos, tasas, contribuciones nacionales, provinciales, municipales, pero que difícilmente se podría pegar a la fabricación y la exportación de billetera. ¿Por qué? O sea, es muy difícil que yo pueda prorratear una tasa municipal, un impuesto provincial en un contenedor de billeteras. Entonces, en algún momento, el Estado lo que dijo es, muy bien, vamos a estimar. Si nosotros, como Estado, somos los que aplicamos las cargas tributarias, nosotros sabemos perfectamente cuánto tiene de costos derivados de impuestos interiores una billetera, porque yo se los cobro. Entonces, sé que las manufacturas de cuero tienen un 10% de impuestos en sus costos. Entonces, ¿qué hacemos? Reintegramos, si esa billetera se exporta, reintegramos ese 10%. Supongamos para los micrófonos, ¿sí? La industria electrónica que hace micrófonos, dentro de este micrófono hay 15% que son de impuestos. Si este micrófono se exporta, reintegramos un 15%. Entonces, muy bien, conocido este concepto, podemos ir al nuevo concepto de la fórmula. Si dijimos que el reintegro es un valor porcentual, ¿dónde va a estar? En el denominador. Muy bien, está acá en el denominador. ¿Qué va a hacer este reintegro? Hacerme bajar el valor FOB de exportación. Sí, ¿por qué me lo va a hacer bajar? Porque es una devolución de dinero. Por lo tanto, si yo quiero que este valor FOB baje, voy a tener que dividir por un número mayor. Por eso el reintegro en el denominador está sumando. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ir acá? El porcentaje de reintegros impositivos. Muy bien. Vamos a ver. Entendido el reintegro impositivo, vamos a hablar qué pasa. Veamos el título de esta filmina. ¿Qué pasa si ese producto de exportación tiene componentes importados? No sé, vamos a suponer que el cuero, vamos a un país limítrofe, el cuero uruguayo es más económico, de mejor calidad, me interesa por una cuestión comercial utilizar cuero uruguayo y no cuero argentino. Muy bien. ¿Qué hago? Hago una importación de ese cuero uruguayo. El costo del cuero que yo pago, vamos a la filmina, ¿dónde lo voy a incluir? Está incluido acá adentro, los gastos en dinero, lo que me salió el cuero uruguayo. Eso está claro, no hay lugar a duda. Pero ahora vamos a unir este concepto de un producto importado a lo que hablamos hace un instante de los reintegros impositivos. Si nosotros dijimos que los reintegros impositivos es la devolución de los impuestos interiores argentinos para un producto de exportación, la pregunta que yo me tendría que hacer es, ¿ese cuero que es importado pagó en algún momento impuestos interiores argentinos? Y para contestar esta pregunta, hagamos este análisis. El uruguayo que vendió ese cuero a la Argentina, cuando lo exportó desde Uruguay, a esa empresa uruguaya se le reintegraron, por lo que dice la OMC, se le reintegraron los impuestos interiores uruguayos.
Por lo tanto, ese cuero llegó a la Argentina sin la carga tributaria de esos impuestos interiores uruguayos. Nada, llegó, lo coloqué, armé la billetera y lo exporté. Por lo tanto, ese cuero uruguayo tampoco pagó impuestos interiores a Argentina. Entonces, estaría muy mal, vamos acá a la fórmula, que dentro de estos gastos en dinero esté el cuero uruguayo y yo, sumando en el denominador los reintegros, ¿qué estoy haciendo? Estoy descontando sobre un producto que está acá adentro que yo no debiera reintegrar. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Se propone agregar esta instancia a la fórmula. A ver, ese mismo porcentaje de reintegro que yo estoy aplicando, lo sumo, en el numerador, por lo tanto, si estoy sumando, va a aumentar el costo de exportación como si fuera un gasto, ese mismo porcentaje de reintegro multiplicado por el costo del cuero. ¿Pero por qué está expresado en valores CIF? Porque recordemos que la cláusula CIF era la base imponible de importación. Entonces, ¿qué hacemos? Sumando en el denominador, el reintegro va a hacer bajar el valor FOB. Pero si yo ese mismo porcentaje lo sumo en el numerador multiplicado por el valor CIF del cuero uruguayo, lo que estoy haciendo en esa partecita del producto importado, anulando el reintegro impositivo. Me gustaría que de alguna manera me den información si esto se entendió, porque es importante. Muy bien. Fíjense, volvemos a la filmina anterior. ¿Qué calculé yo en esta instancia? El valor FOB de exportación o, gracias Verónica acá porque me está diciendo que se entiende, estoy mirando el chat. Bueno, Santiago, gracias chicos, Gustavo, Esteban. Entonces, acá calculé el valor FOB de exportación. Recuerdan que cuando empezamos esta charla dijimos, lo primero que calculamos es el valor FOB o FCA de exportación. Y ahora que vimos la fórmula, nos podemos dar cuenta. Fíjense, si yo hubiese incluido dentro de los gastos acá el costo del flete internacional, que no está dentro de un valor FOB de exportación, estos reintegros estarían recayendo sobre un flete internacional y es incorrecto, ¿sí? Porque estaría recayendo sobre un valor CFR, costo y flete. Muy bien, luego que calculamos el valor FOB de exportación, es muy sencillo, es una sumatoria de valores para llegar a las otras cláusulas. Y lo vemos acá. Primero, entonces, calculamos la fórmula, que yo generalmente lo calculo en valores unitarios, por producto, por pallet, por caja, y después lo que hago es, como una segunda instancia, calcular un valor FOB total, multiplicando ese valor unitario por la cantidad de unidades. Muy bien, cuando ya tengo ese valor FOB total, ¿qué hago? Hago la sumatoria. Si yo voy a vender CFR, por ejemplo acá, no sé si se ve, está muy chiquito, si yo voy a vender CFR, ¿qué hago? A este FOB le sumo un flete internacional y calculo CFR. Si yo voy a vender CIF, ¿qué voy a hacer? A ese valor FOB le sumo un flete internacional y un seguro y estoy calculando valores CIF. ¿Bien? Muy bien. Veamos. Eso es el costo de exportación. O sea, el costo de exportación no tiene demasiados secretos. Esto tiene, a ver, podría tener otros condimentos, ponele, a ver, podría aplicar a la fórmula del costo de exportación una devolución por drawback. Podría aplicar al costo de exportación las comisiones pagadas a agentes de ventas en el exterior. Podría agregarle al costo de exportación
los intereses pagados por financiaciones del exterior que tienen tratamientos particulares desde el punto de vista de valoración en aduana. Está muy bien. Esos conceptos, que son un poco más profundos, lo podemos ver en una segunda instancia, ¿sí? En una segunda instancia podemos ver cuáles son los conceptos que te cobra una terminal, cuáles son los conceptos que te cobra un depósito fiscal, cuáles son los conceptos que te cobra una empresa de transporte, ¿sí? Entonces, son más profundos, pero lo que a mí me interesa en esta instancia es que ustedes entiendan la metodología y la estructura. Muy bien. Ahora veamos esto. Cuando yo realizo el costo de exportación, tengo la mayoría de mis costos en moneda nacional, en pesos argentinos, ¿sí? Pero yo no puedo cotizar en el mercado internacional en moneda, tengo que cotizar en divisa, ¿bien? Entonces tengo que llevar la moneda a divisa. Perfecto. Básicamente, ¿con qué me voy a encontrar yo? Con un tipo de cambio comprador y un tipo de cambio vendedor de la divisa. Vamos a suponer que vamos a cotizar en dólares, lo más habitual. Ese peso que yo tengo, que es lo, vamos a suponer, pagué la terminal, me salió la terminal, supongamos 12.000 pesos. Perfecto. Esos 12.000 pesos lo tengo que llevar a dólares para sumarlo y ponerlo en el denominador de la fórmula a ese valor en dinero. Tengo un tipo de cambio vendedor, siempre el tipo de cambio comprador o vendedor siempre está mirado desde el punto de vista del banco, de la compañía financiera. O sea, el tipo de cambio vendedor es el tipo de cambio que se aplica para la venta desde el banco, tipo de cambio comprador es lo que se aplica para la compra desde la entidad financiera. Entonces, 12.000 pesos, tengo, supongamos, un tipo de cambio vendedor de 8 pesos y un tipo de cambio comprador de 7,80. La pregunta es, ¿qué hago? Estos 12.000 pesos los tengo que dividir por el tipo de cambio. ¿Qué tomo? ¿Vendedor o comprador? Muy bien. Para entender cuál es el tipo de cambio correcto que se tiene que tomar en una cotización de exportación, lo que tenemos que hacer es pensar en el circuito del dinero. Nosotros exportamos las billeteras. Muy bien. El importador va a pagar en divisas, va a pagar en dólares las billeteras. Esos dólares ingresan al sistema bancario en Argentina. Muy bien. Cuando yo voy a retirar mi pago, yo lo retiro en pesos, no lo retiro en dólares. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo es el banco comprándome esos dólares y entregándome pesos. Por lo tanto, si el banco me está comprando esos dólares, ahí tenemos la respuesta a la pregunta original. ¿Cuánto valen en dólares los pesos de una exportación? Tipo de cambio comprador. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es dividir esos 12.000, creo que habíamos dicho, dividido 7,80. Para una importación es al revés. Ven que yo acá les puse, para una exportación, tomar tipo de cambio comprador. Para una importación es al revés. En una importación, vamos a suponer, compramos, seguimos con el ejemplo, compramos el cuero uruguayo. Ese cuero lo tengo que pagar. Yo no le puedo pagar a la empresa uruguaya en pesos argentinos. ¿Qué voy a hacer? Vamos a suponer que ese cuero nos salió 5.000, vamos a ver, 5.000 dólares. ¿Qué voy a hacer? Yo voy con los pesos al banco para pagar esa importación. El banco me va a vender esos dólares, ¿sí? Que directamente, o sea, me los va a vender, pero luego de venderlo automáticamente lo gira al exterior para pagarle a la empresa uruguaya. Por lo tanto, en una importación, los
pesos que yo gasto para pagar al exterior valen en divisa tipo de cambio vendedor. Entonces, para aclararlo, en una exportación el tipo de cambio que voy a tomar es el tipo de cambio comprador. En una importación el tipo de cambio que voy a tomar es el tipo de cambio vendedor. Habiendo entendido los tipos de cambio que vamos a tomar, hablemos de un concepto que se denomina brecha cambiaria. Pero antes de ir a la filmina, entendamos esto. Nuestro producto son las billeteras. Compramos el cuero uruguayo. Cuando nosotros compramos el cuero uruguayo, a ese cuero lo pagamos a un tipo de cambio vendedor, que dijimos estaba 8. Muy bien, fabricamos la billetera, vendimos la billetera, cobramos esa billetera. Cuando cobramos esa billetera, la cobramos a tipo de cambio comprador, 7,80. Entonces, fíjense, pagamos una materia prima a un tipo de cambio más caro que el que cobramos. Entonces, esa diferencia, si yo no hago absolutamente nada, dejo el tipo de cambio como está, ¿qué pasa? Esa diferencia entre tipo de cambio vendedor y el tipo de cambio comprador, para mí es un costo. Eso es lo que se denomina brecha cambiaria, que es igual al tipo de cambio vendedor dividido el tipo de cambio comprador. ¿Qué me va a dar eso? La variación porcentual que hay entre un tipo de cambio y otro. Entonces, ¿qué alternativas tengo yo? Las alternativas que tengo es a todo concepto que yo pague en divisa, que sé que me va a salir tipo de cambio vendedor, lo multiplico por esa brecha cambiaria. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A este valor del cuero uruguayo multiplicado por el tipo de cambio vendedor sobre el tipo de cambio comprador, ¿qué hago? Ese porcentaje de diferencia se lo aumento y lo coloco al precio. De esa manera, a mí esa brecha cambiaria no se está saliendo de mis utilidades. Entonces, acá lo ven perfectamente en la filmina, fíjense. Este es el producto total. Y acá hay un ejemplo que dice, el 80% de este producto es nacional y el 20% es importado. Cuando yo compré este 20% importado, lo pagué a tipo de cambio vendedor, 8 pesos. Y cuando vendí el producto total, a este producto lo cobré a tipo de cambio comprador, 7,80. En este pedacito del producto que es importado existe esa brecha cambiaria, que lo compré a un tipo de cambio más caro que el que cobré en este pedacito. Entonces, ¿qué hago? Ese costo del ejemplo del cuero uruguayo lo multiplico por esta brecha cambiaria y lo que me va a dar es el precio del cuero uruguayo aumentado en esa brecha cambiaria. Muy bien. A ver. Vamos a repasar para ir cerrando esta charla y pasar a las preguntas, si hay algunas preguntas. ¿Sí? Lo primero que uno tiene que calcular en un precio de exportación, entonces, es el valor FOB de exportación. Punto 1. Punto 2. Tener claro las cotizaciones internacionales. Yo he visto en negociaciones, en rondas de negocios, en ferias internacionales, empresas ir con la lista de precios del mercado interno. ¿Qué se ve del otro lado? Del otro lado se ve una falta de experiencia en comercio internacional. ¿Qué hace la contraparte? Al ver esa falta de experiencia, dice, no, me voy con un competidor de esta empresa que ya tiene claro qué son las cotizaciones internacionales, cómo realizar un precio internacional. Entonces quedás afuera de mercado
por no tener claro una cotización internacional, un Incoterms, porque en la mesa de negociación tranquilamente se puede dar la conversación de decir, bueno, pasame tu precio FOB y los valores CFR, y vos en la mitad de la feria lo que tenés que hacer es llamar a tu agente de cargo, llamar al forward y decir, bueno, ¿cuánto está el flete de Argentina a Mersin? Tanta plata. Entonces, si vos tenés claro tu valor FOB, es una simple sumatoria. Entonces, es importante calcular el valor FOB y luego es una sumatoria de valores. Esos son los conceptos principales que ustedes tienen que tener en cuenta para la realización de un costo de exportación. Después también es verdad que el incluir dentro de esta fórmula costos que pueden ser, como dije al principio, económicos, costos financieros, ¿sí? Son importantes el calcular los costos financieros desde el momento que yo realizo los desembolsos hasta que efectivamente se cobre la exportación. Muy bien. A ver, yo no sé cómo manejamos, si hay algunas preguntas, cómo la vamos a manejar. A ver.